bueno, que es bien hablador. Muy buenas tardes, amigos televidentes y seguidores de MSG TV Medios Digitales de la ciudad de Riobamba. Estamos en día miércoles. 12 de noviembre del 2025 y vamos a dialogar con importantes personalidades de acá de nuestra ciudad y provincia. Le damos la bienvenida en esta entrevista especial. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Patricio Mancheno y con el doctor Silvio Sicho, respectivamente constructor y empresario riobambeño, y el doctor Silvio Sicho es vicealcalde del Cantón Chambo. Concejales en algunas ocasiones también, doctor, que damos la más cordial de la bienvenida. Su saludo correspondiente, ingeniero Patricio. Muy buenas noches con todas las personas que nos están siguiendo por este medio digital. Es un gusto el poder compartir y cruzar algunas ideas y sobre todo un gusto estar acompañado de una excelente persona, un excelente profesional y alguien totalmente capacitado para hablar de temas políticos con mucho criterio y bueno, esperemos que esta conversación sirva para que todos tomemos una decisión correcta este domingo 16 de noviembre. Le damos el paso al doctor Silvio Sicho. Licenciada Mendancita, gracias por la invitación, gracias también por darnos esta oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía de la provincia de Riobamba. Una fecha muy importante que acabamos de pasar de nuestra ciudad, nuestra linda ciudad de Riobamba, el 11 de noviembre, que se ha celebrado con mucha alborozo, mucha alegría. Y nos sentimos contentos, nos sentimos felices y qué mejor también compartir con un gran profesional, con alguien que está construyendo una nueva y una gran ciudad, porque somos parte del progreso, del desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Agradecemos ese saludo especial y gracias por acompañarnos, porque es importante de crear también un análisis y la perspectiva de lo que significa la consulta popular y el referéndum. ¿Cómo percibe usted el contexto político y económico en el que se realiza esta consulta, doctor Silvio Sicho? Muchas gracias. Bien, pues esta es una situación que estamos viviendo bastante crítica, bastante polarizada, en el sentido de que unos se aferran a la situación que estamos viviendo, que hemos vivido y que lamentablemente no ha sido de buena trascendencia para nosotros, al contrario, un retraso, una inseguridad que a todo lugar no podemos movilizarnos, a diferencia de hace 20, 30 años, donde todos caminábamos con paz, con armonía en los diferentes lugares. Ahora, en cambio, nos estamos viendo coartados de nuestra libertad, una libertad que supuestamente dice nuestra Constitución, que es una Constitución de desarrollo, que es una constitución de deberes, de derechos, pero los derechos, según podemos observar, los derechos han sido más para la delincuencia, que ha crecido demasiado y que nos vemos abocados a la inseguridad, al riesgo de salir a la calle y ser secuestrados o que atenten contra nuestra vida. Eso es algo bastante crítico que nosotros vivimos todos los días. Ya en nuestra ciudad se siente, se ve de esto de los vacunadores que están perjudicando, están estafando a las familias. Y lógicamente, si hablamos de la ciudad de Riobamba, que es pequeña, pensemos en Quito, en Guayaquil, en ciudades como Durán, como Manta, que lamentablemente se ven abocados en este riesgo, en esta inseguridad, que lógicamente con una constitución que no nos da derechos a los ciudadanos, sino más a la delincuencia. Ingeniero Patricio Mancheno, ¿cuál es su perspectiva sobre la misma pregunta? Pues coincido totalmente con el doctor. Estamos atravesando uno de los peores periodos de la historia del país, donde hemos sido totalmente invadidos por no solamente la delincuencia nacional, sino transnacional. Hemos sido víctimas de nuestra propia Constitución
pues el garantismo justamente del que se habla ha abierto las puertas a que las garantías se las incline más hacia quienes incumplen las normas y las leyes y no a los ciudadanos comunes. Estamos viviendo tiempos difíciles también políticamente, en donde la decadencia en la moral, en la ética, es cada vez peor. Hay mayores indicios, pruebas y evidencias de que los que nos han administrado anteriormente como autoridades lo han hecho de una manera deshonesta y lo han hecho de una manera corrupta. Tenemos todo un partido político que ha huido del país prácticamente, tenemos sentenciados, tenemos encarcelados, tenemos un sinnúmero de afecciones, inclusive económicas, que hemos heredado de situaciones anteriores, lo cual nos ha llevado a este irremediable final, que es el tratar de cambiar la Constitución y hacer una nueva normativa para que sea a favor de los ciudadanos. A los dos les hago la consulta. ¿Cree que en este mecanismo fortalece la democracia y genera más polarización en este tiempo? Porque realmente la consulta popular y el referéndum fue bien cortito, ¿no? Bien cortito, y se ve que está generando polarización. Ingeniero Macheno. La verdad es que lo que vemos en redes sociales yo lo siento como un espejismo. ¿Por qué? No es realmente el sentir de las personas. Hemos visto que hay un bombardeo increíble que hace pensar de que hay un montón de personas que quieren la continuidad del desastre de país que tenemos actualmente. Y yo creo que los ecuatorianos somos seres muy inteligentes, somos seres pensantes y sabemos muy bien que si no tomamos una decisión en este momento, las cosas van a seguir empeorando. Por lo tanto, el decir no a algo que es una alternativa para un salvavidas, para salir adelante, es un engaño más de estos corruptos. Además de eso, se nota claramente en las calles, pues yo no he visto a nadie que salga a dar la cara, a banderear por el no. Yo no he visto a nadie que se ponga una camiseta, ningún vehículo que diga no. Entonces, todas estas cosas son simplemente estrategias de marketing que tratan de asustar a las personas y que tratan de efectivamente decir que existe polarización, la cual no la hay. Yo creo que el día domingo vamos a vivir una fiesta democrática donde vamos a celebrar la gran mayoría de ecuatorianos del triunfo de las 4 preguntas, el sí, y realmente los que van a estar muy tristes son aquellos que se han acostumbrado a vivir del Estado y a vivir de las trampas y de las malas prácticas. Doctor. Sí, realmente se está viviendo momentos de desesperación, de angustia de aquellos que estuvieron en el poder y que es lo que están infundiendo en la población. Miedo, temor. Ya no vamos a tener salud, ya no vamos a tener educación pública, ya se va a eliminar el subsidio del gas. Todas esas cosas, esos temores van creciendo cada día, pero la gente... No es verdad, doctor. No es verdad, no existe nada concreto, porque si bien es cierto, supuestamente subió el diésel, que no es así, se quitó un subsidio, que lógicamente este dinero nos hace falta para comprar medicinas en los hospitales, de personas que se mueren, niños, adultos, ancianos, enfermedades catastróficas que ha afectado y que lamentablemente no hay medicina, y lógicamente ellos dicen, no, es que como no hay medicinas, si hace 20 años, hace 15 años también había el mismo problema, y al delincuente que se fue del país le reclamaban. ¿Y por qué no dicen eso también? Ventajosamente ahora gozamos de las redes sociales, gozamos de la grabación de todos esos documentos que han servido para ponerle en la cara a toda esa gente que quiere decir no. Aquí en el Ecuador se ve personas que con
criterios absurdos que sin fundamento salen a decir, yo no estoy de acuerdo por esto, por lo otro, pero sin base legal. O como alguien decía, y qué lamentable decirlo, que una ex candidata a la vicepresidencia dice, el oro es nuestro y por lo tanto tenemos que reclamar el oro de Atahualpa. Ellos siguen y viven el resentimiento social desde hace más de 520 años, que lógicamente que eso no trae nada bueno, nada de consecuencias, sino al contrario, siempre el mestizo y el indígena. Ustedes me han aplastado 520 años y ahora queremos hacer lo mismo. Yo quisiera aportar una cosita ahí, ¿no? Esta constitución fue creada justamente para dividirnos, para decir que existen los indígenas y existen los mestizos, tanto así que por eso en el artículo 1 hablan de la plurinacionalidad, hablan de la justicia indígena, pero siendo totalmente sinceros con nosotros mismos. Es más, yo me atrevería hasta a pedir, si es que fuera posible, hacer un análisis de ADN de todos los ecuatorianos. El 100% de ecuatorianos somos mestizos. No existe ningún indígena de sangre pura, ni tampoco ningún ario de sangre pura aquí. Todos somos una cruza, somos mestizos y de eso nos vuelve hermanos. Y al ser hermanos, al tener los genes tanto indígenas como de los españoles, como de otros tipos de razas, nos vuelve a todos propietarios de nuestro país, nos vuelve a todos hijos del Ecuador. Y eso es algo que justamente trató de hacer esta Constitución, disgregar, separar, crear porque siempre que tiene que haber un enemigo. Entonces crearon ahora el famoso enemigo que es el indígena versus el blanco o el mestizo. Y eso está muy mal. Lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que solucionar son las brechas que hay entre el campesinado y la parte urbana, que eso es muy diferente a un indígena y a un mestizo. Y es que de todas maneras hay que analizar desde el primer artículo de la Constitución. El Ecuador es un país de derechos. Termina en ese. Derechos. Cuando no es así. Es un país de derecho y de justicia. Es que yo tengo derechos, todos tienen derechos y ya empezamos a confundirnos. Por eso es que en los litigios que se dan, es que somos los que defendemos nuestros derechos. Pero acá el señor también defiende el derecho. Usted también defiende el derecho. Cuando es un país constituido con base legal y por lo tanto es de derecho. Es la gran diferencia. Claro. Y aparte de ello, en el artículo 2 dice que bandera, escudo son símbolos. Es como cualquier símbolo. Cuando eso nos enseña a tener civismo, a tener patriotismo, a tener amor a nuestra tierra, esta tierra que tiene grandes hombres y venimos de hace muchos siglos atrás y que de nosotros debemos respetar y no permitir lo que se dio hace tiempos, que se burlaban hasta de nuestro hijo. Tanto así que querían cambiar hasta el escudo nacional en algún momento los asambleístas de Alianza País. Y al hablar de derechos, justamente estamos hablando en que existe la justicia indígena y existe la justicia ordinaria. Derechos, cuando se habla del femicidio y el homicidio o el asesinato, al final de cuentas, si es que nosotros vamos a la definición de femicidio y asesinato, básicamente tienen la misma pena, pero simplemente es para satisfacer a un grupo de personas. Y realmente la muerte de una persona no debería ser tampoco motivo de discriminación, porque un asesinato es un asesinato. Ahora, si es que se lo ha hecho con odio, con venganza, con furia, con fuerza, son agravantes. Entonces, esas cosas, esas pequeñas cosas que dice el doctor, son las que nos están polarizando y nos han despedazado como estructuras hasta familiares. Vamos ya a ingresar al segundo bloque de esta entrevista. Son 4 preguntas que planteó el presidente de la República. Primero dice, ¿está usted de acuerdo en reducir el número de asambleístas en la Asamblea Nacional? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Díganme ustedes cada uno
en contextos pequeñitos para que la gente pueda entender lo que el presidente está solicitando. Bueno, es muy positivo que se disminuya el número de asambleístas porque una frase que siempre funciona, menos es más. Ahora tenemos 151 asambleístas, los cuales rellenan simplemente los cargos. Llegaron muchos por chiripazo, otros porque están en la televisión, son payasitos, son cantantes, son personas que no tienen conocimientos legales y son los que crean el marco legal de un país. Entonces, al reducir el número a 73 integrantes de la Asamblea, básicamente los partidos políticos se van a ver obligados a poner a sus mejores cuadros, van a tener que sacar a sus mejores representantes, van a tener que preparar de muy buena forma a las personas que van a salir electas. Y el hecho de que digan que la participación se reduce, que por ejemplo Chimborazo pierde de 4 asambleístas a 2 asambleístas, pobre Chimborazo, pobre Cotopaxi, pobre Tungurahua, es mentira. Nunca nos han representado provincialmente. Yo nunca he visto que se han sentado los asambleístas de la provincia de Chimborazo para conversar entre ellos, para hacer una ley por Chimborazo. Lo que hacen, ni bien llegan a la asamblea, buscan dónde está el puesto verde, dónde está el puesto rojo, dónde está el puesto blanco y hacer lo que el caudillo les ordena. Pero es que, doctor, ya en el momento en que fue electo, debe quitarse la camiseta de su partido y ponerse la camiseta del Ecuador, que somos todos los ecuatorianos, porque en fin, ellos son representantes de todos, ya no solamente exclusivamente de la provincia de Chimborazo. Algo más, sino para pasar con el doctor Silva. Es que hay una situación que decimos de la camiseta. Entonces la camiseta parece que está demasiado impregnada en esa gente y no se une a un proyecto macro para Chimborazo, sino al contrario, en reuniones hemos tenido eventos en Chimborazo y no se le ve a los representantes de la provincia. ¿O qué proyectos de ley han presentado para mejorar las condiciones de campo, el problema que hay en la migración del campo a la ciudad y que hay poca producción en el campo? Prefieren mendigar, prefieren hacer otras cosas, menos dedicarse a producir el campo. Y eso es lo bastante crítico para futuras generaciones si no se apoya. Entonces, ¿qué representantes hemos tenido? Por otra parte, hablemos del tiempo de un asambleísta, 5 o 10 minutos que puede hablar. De exposición en la asamblea. 150 asambleístas que expongan sus criterios. No van a terminar en un mes en hablar solo de un artículo. Entonces, lógicamente, sí tiene que ser seleccionada la gente y para ello los partidos políticos tienen que ponernos a los mejores elementos. Caso contrario, seguirán siendo los mismos de siempre que únicamente llegaron a la asamblea, disfrutaron de un sueldo y que no representaron nada para Chimborazo. Para calentar el asiento. También el presidente ha manifestado y está justamente en esta consulta, dice, la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos. Doctor, ahí si usted ha sido autoridad en algunas ocasiones, ¿cree que es pertinente que el Estado, como se encuentra, vemos un Estado donde está prácticamente en quiebra, ¿no? Pueda seguir entregando recursos hacia los movimientos y partidos políticos para que ellos puedan hacer su campaña? Y que de pronto ni siquiera presenten los informes contables para que indiquen en qué gastaron ese dinero. Sí, hay muchas cosas bochornosas que se ha escuchado del gasto electoral. El gasto electoral también tiene que bien eliminarse. Porque hay una situación, discúlpeme, al partido político le dan 20,000, hablemos en caso de Chambo, que fui concejal, nos daban $2,000 para la campaña de concejales, $2,000. El 40% regresa al Consejo Nacional Electoral, porque tienen que poner, según términos, hay que poner la pata, y que es la pata que dice Consejo Nacional Electoral, elecciones, ahí se lleva el 40%. Las emisoras le cobran $1 cada segundo.
y cuando pasan 10 cuñas y en una semana se acabó ese gasto electoral. Y la otra situación, que el aporte a los partidos políticos no debe haber. Debe ser, lo que sí debe ser controlado también, porque a ver, no tengo gasto electoral, pero me gasto $10,000, ¿y de dónde salió esa plata? 10,000, 20,000, $1 millón que me aportó un grupo de maleantes, inclusive, que se ha dado ya la situación. Me das, y conversaba un amigo en Chambo, decía que a él le ofrecieron darle $10 millones. Te apoyo en la campaña, no hay ningún problema, te damos 10 millones. Pero me das una obra. Pero no es obra, eso no quieren obra, quieren administrar el municipio. Yo pongo a toda la gente. Y eso es lo que seguramente debe estar pasando en otras instituciones. Ingeniero, la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos. ¿Usted ha estado en algún momento, fue candidato también? Sí, hay que definir bien la situación. Una cosa es el fondo partidista y otra cosa es el financiamiento para el gasto electoral. El gasto electoral no se va a suspender. Ese financiamiento se va a mantener. Lo que se va a suspender es el fondo partidista. El fondo partidista es una cantidad de dinero que se les entrega proporcionalmente a las cantidades de representantes y votaciones que hayan obtenido los partidos, para que ellos puedan hacer uso para crear cuadros, para capacitar, para mantener sedes, para instruir, es decir, para crear política. Y lo que básicamente han hecho es, bueno, primero, el fondo partidista se va a los más grandes. Los más pequeñitos reciben poquitito, casi nada. Los más grandes reciben cantidades exorbitantes de dinero, que justamente por eso es que se dan el lujo de pagarles $18,000 a la Luisa González de sueldo como presidenta del partido. Y pasearse todo el mundo. Y se pasea por todo el mundo. Entonces, inclusive, el mal gasto que hay de estos fondos partidistas, hay una cosa que parece graciosa, que hay que googlear, pero que es verídica. Se les ocurrió en Sociedad Patriótica pasar una factura por una reconstrucción vaginal. Una cosa que es de locos, pero lo hicieron. Imagínense a dónde va a parar nuestro dinero. Y como dijo el doctor, es la forma de invertir en educación, en salud. Claro. Y el quitar esa cortina de humo también devela cómo se maneja el lavado de dinero internamente dentro de los partidos. Así lo dijo y es muy cierto. Entonces, al no tener con qué encubrir, enmascarar esto, van a asomar los aportantes de los 10 millones, de los 20 millones, de lo que sea, y la UAFE va a tener la oportunidad de saber de dónde vienen esos dineros y para qué mismo están destinados. Entonces, crucial, quitarles el fondo partidista, sí. Lo que dijimos anteriormente de que no hayan tantos asambleístas y solo reducirlos a 73, sí. De que vengan bases militares, supongo que ya viene la pregunta ahí. ¿Está usted de acuerdo con permitir la instalación de las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano para combatir el crimen organizado? El doctor decía algo del tema de inseguridad. Estamos prácticamente, la delincuencia le está ganando a la policía del trabajo que se hace en territorio, doctor. Ahí quisiéramos que nos aclare igualmente usted, ingeniero. Sí, realmente esto de las bases militares tienen trascendental importancia en nuestro país, que si no puedo cuidarme de Estados Unidos, porque de cualquier país que tenga tecnología. ¿Qué tal si vienen de Israel, de la China, de Rusia, de Europa, que vengan los países a aportar, a darnos el cuidado que necesitamos? Porque caso contrario, esto se va agrandando cada día más y lógicamente es la cuestión, el temor, el miedo que nos ponen es que ¿qué van a hacer ellos? Se van a adueñar del país.
Para eso hay la soberanía y no podemos darles mucha importancia a esta gente, sino al contrario, nosotros tenemos que tener el conocimiento sólido, la decisión de que esto tiene que venir, no solo una, serán 2, serán 3, serán 10, puede ser de 2, 3 países que vengan a aportar, a contribuir a nuestra seguridad, porque si no, en 10 años esto será ingobernable y más que todo invivible en nuestro país. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que la palabra soberanía brinca siempre de los labios de quienes nos han vendido a las mafias. Al abrir y dejar que entren las mafias transnacionales, lo que hicieron es vender nuestra soberanía. Y sabemos muy claramente, y aquí sí sin tapujos, y sin dejarnos de engañar. Cuando le ganó Correa a Noboa la primera vez, la primera persona que salió a felicitarle fue el dirigente de las FARC, Reyes, que luego le mató el presidente Uribe y Correa le odió de por vida a ese hombre. ¿Quién financió la campaña? ¿Cómo es posible que una persona que vino de una situación muy humilde, que era Correa, pudo haber tenido una segunda vuelta mucho más millonaria que la que tuvo Álvaro Noboa? ¿Cómo pudo? Y también se rumorea, bueno, eso sí, de que hubo hasta un conteo no muy correcto de la votación. Entonces, nos dejamos penetrar desde ese momento y nuestra soberanía se terminó. Así que hablar de soberanía en este momento, porque vengan a ayudarnos gente de afuera a poder controlar a esos mafiosos que nos matan a diario, que nos extorsionan, que nos meten cocaína, que sacan de aquí cocaína, que siembran aquí y producen. Esta niñez también, doctor. Por supuesto. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando? Además, si es que vamos a ese punto, entonces han perdido la soberanía los países de la Unión Europea, porque tienen bases militares extranjeras de Estados Unidos en todos los países prácticamente. En base a esto también podríamos firmar hasta tratados como la OTAN lo tiene, tratados en donde haya defensa mutua entre países. Por ejemplo, podríamos firmar un tratado de defensa con Perú y Colombia. Y también Venezuela, que ojalá próximamente ya se una al club de las personas de mente más amplia y decentes. Y decente. Entonces, esa es la cosa, no estigmatizar, no nos dejemos atemorizar. ¿Por qué tenemos que tener nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, miedo de que vengan acá bases extranjeras? ¿Qué miedo tenemos? ¿Acaso que nosotros somos delincuentes? ¿Acaso que tenemos miedo de que nos estén oyendo nuestras conversaciones? ¿Acaso tenemos miedo de que sepan nuestros movimientos? Eso es lo que vamos a ganar. Vamos a ganar en inteligencia, vamos a ganar justamente en lucha contra la corrupción, vamos a identificar a los delincuentes. Así que más bien deberíamos estar agradecidos y deberíamos estar contentos de que inclusive hay la predisposición de que el país más poderoso del planeta nos quiere echar una mano. ¿Qué sería de nosotros si fuéramos como en África, que les importa a todas las potencias nada? Entonces, lo que sucede, ellos viven en una eterna guerra, viven en eternos tumbando gobiernos, poniendo gobiernos. Por lo menos a nosotros tenemos aliados, tenemos gente que nos quiere dar la mano. Entonces no podemos desaprovechar eso, no podemos dejar que nos sigan quitando la soberanía, no las bases militares, sino estos delincuentes transnacionales. Bueno, ya vamos prácticamente cerrando nuestra entrevista especial del día de hoy. Quisiera también conversar un poco sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente. El presidente convocó, dice, para redactar una nueva constitución. ¿Cree que es necesario tener una nueva constitución? ¿Cree que es necesario reformarla? Pero también al mismo tiempo puede haber riesgos, ¿no? Puede haber riesgos de que se dé otro tipo de inestabilidad jurídica, se podría dar, o ya, no sé si de pronto el presidente ya tiene redactada en algo la Constitución, aunque se tendrá que convocar igual a constituyentes para que los redacten y puedan hacerlo
para permitirnos a nosotros como ecuatorianos también tener un marco jurídico, de que vengan a empresas transnacionales a invertir y que se le generen fuentes de empleo acá, porque hay muchos jóvenes que no tienen en qué invertir su tiempo, algo así, en qué trabajar. Entonces, en ese aspecto deberíamos... Algo así me preguntaban, sí, me decían que el gobierno debería decir qué es lo que va a venir en la Constitución. Y aquí viene una reflexión, algo que se decía hasta desde el Imperio Romano, ¿no? Que cada ladrón juzga por su condición. Entonces, obvio, Correa ya tenía pues hecha la Constitución del 2008. Entonces, ¿por qué nosotros ahora presuponemos que ya está hecha la Constitución? Si ni siquiera tenemos la certeza de que va a haber aún la Asamblea Constituyente. Punto número 1. Número 2, la época de Chucky Seven ya se acabó, pues. Ya no están redactando las sentencias, ya no están haciendo y obligando a las personas a que hagan las cosas sucias de manera corrupta. Además, ¿cómo pueden preguntar qué es lo que va a contener una nueva constitución si no están todavía elegidos los que van a hacerla? Entonces, póngase, nuestro país es muy convulsionado, nuestro país es de momentos, es explosivo, y puede llegar el caso en que, sin pensarlo, ¡pah!, se llena de Pachacuti la Asamblea Constituyente. Entonces todo lo que se ha planificado va a transformarse totalmente en otra cosa. Entonces no podemos hablar de que ya está realizado. Lo que sí podemos decir es que hemos llegado a un consenso entre todas las personas pensantes, entre todas las personas que no tenemos problemas con la justicia, en que hay graves fallas en la Constitución de fondo, y que además de eso se ha tratado de enmendar esas fallas por medio de la Corte Constitucional, la cual nos ha fallado de una manera brutal. La Corte Constitucional rompió el preindulto que se les iba a dar a los militares y policías para que no tengan que irse presos cumpliendo su labor. La Corte Constitucional acomodó todo de acuerdo a la ideología de ellos. Ellos, con sus ideologías de género, querían que inclusive el consentimiento de relaciones sexuales sea a los 14 años. Querían y quieren y permitieron, además de eso, pese que en la Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, permiten ahora los matrimonios igualitarios. Y no es que yo esté en contra de que suceda eso, pero se supone que ellos tienen que ser técnicos y que tienen que hacer las cosas que dice la Constitución, no interpretar lo que les da la gana. La eutanasia, por más lindo, por más bonito que se escuche, que sea algo que dignifique a una persona en su muerte, está prohibido el homicidio en el país. Nadie puede matar a otra persona bajo ningún concepto, pero estos tipos se dieron el lujo de aceptarlo y ya hubo un homicidio que se produjo en el país, pese a que la Constitución lo prohíbe totalmente. ¿Cómo podemos entonces nosotros confiar en un órgano de gente desquiciada que lo único que hace es actuar en función a sus inclinaciones inclusive, y no a lo técnico que deben hacerse? Por eso es que se toma la decisión de llamar a una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque esa es la forma y el mecanismo más puro y democrático que existe para que las personas puedan tomar las riendas de su futuro. Y por eso mismo digo, la mejor opción y lo mejor que nos puede pasar este domingo es esto: poder tomar el control al fin nuevamente, porque se rompieron ahora sí estos candados que nos dejaron poniendo en el correísmo, y ahora podemos decidir por nuestro futuro y no nos dejemos poner los miedos que nos están queriendo poner. Todo tenemos que votar sí. Doctor Sicho, la misma pregunta. Convocó el presidente a una nueva constituyente para redactar la misma, pero ¿qué riesgos o oportunidades ve para el clima de inversión y estabilidad jurídica? Ya lo ha dicho el doctor, pero queremos su posición también, y bueno, al mismo tiempo agradecerles por estar acá. Sí, realmente nos jugamos una vez más otra oportunidad. Hemos tenido 20 constituciones, vamos por la 21, pero que esta constitución sea la que llene esos vacíos legales que hemos tenido durante todo este tiempo.
Esa es la esperanza que nosotros tenemos, y que Dios permita que la gente se dé cuenta que el muñeco de cartón, o que este hombre con valentía, con coraje, con decisión, y le la menospreciaron por la edad, cuando él ha tenido la valentía suficiente, lo que otros no pudieron hacer, cambiar el rumbo de nuestro país. ¿Y qué quiere hacer? Ponernos una nueva constitución, que si nosotros le damos la confianza, que si nosotros rayamos sí en estas 4 preguntas, vamos a dar una nueva esperanza para mis hijos, para mis nietos y para las futuras generaciones que desean vivir en un país de paz, de solidaridad, y que los derechos que nosotros tenemos no sean inculcados, no sean vulnerados por otros grupos. Al contrario, sintámonos bien, salir a la calle con toda seguridad y no pensar que si regresamos de la casa nos vaciaron la casa, o si salimos de la calle no vamos a salir. Bajo estas condiciones de inseguridad, ¿quién puede invertir? Nadie, porque dice, en un país inseguro donde la violencia se ha incrementado. Gracias a Dios, el país se va demostrando internacionalmente que la seguridad se va dando y que los estándares van reduciendo en cuanto a la inseguridad que nosotros hemos tenido, pero lógicamente no se ha combatido, y eso lo que dicen es que no se ha hecho nada, es que nos subieron el 3% del IVA, y ¿qué se ha conseguido? Es que en la época nos han puesto trabas. Entonces, obviamente, al tener un enemigo de tal magnitud como la Corte Constitucional, que de todas las 13 leyes que me parece que metió el presidente, se bajaron casi todas, se bajaron 11 y dejaron en la indefensión. Inclusive llegaron a tanto así que no puede salir el ejército a combatir a la delincuencia común, si no es que se demuestra que ha sido superada la policía por la delincuencia. Pero si está más que demostrado, y les devolvieron a los cuarteles. Esa es la Corte Constitucional que tenemos, y esas son las personas que nos deben demasiado al país. Esas personas realmente deberían irse a su casa. Esas personas no tienen realmente ninguna forma de justificar las actuaciones políticas que han tenido, siendo un órgano meramente técnico. Y cada día vemos que policías mueren, militares mueren, y es un perro, él no es un ser humano. Tenemos que darle dignidad también a la policía, al ejército, a las Fuerzas Armadas, para que nos puedan defender, porque ellos son nuestra garantía para nosotros poder salir con seguridad a las calles. Queremos agradecer la presencia del doctor Silvio Siccho y también del ingeniero Patricio Mancheno por este diálogo que es importante, y que el próximo domingo acudamos a las urnas y votemos como cada uno tenga su propia convicción. Pero aquí estos 2 caballeros que nos acompañan esta tarde nos han dado a conocer las razones por las cuales debemos votar por sí. Muchas gracias. Su despedida, ingeniero, igualmente, doctor. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Está en nuestras manos, queridas personas que nos están viendo. Está en las manos de nosotros tomar las riendas de nuestro país. Es el momento de romper los candados que nos dejaron poniendo. Es el momento de liberarnos de ese yugo ideológico. Es el momento de expandir nuestra mente y pensar que sí podemos llegar a hacer cosas gigantescas, de que un país pequeño puede llegar a ser un país monumentalmente, monstruosamente, económicamente grande en lo cultural, y sobre todo volver a ser hermanos, volver a unirnos, volvernos a ver a todos como iguales. Dejemos ese separatismo que nos inculcaron estos corruptos, porque tenían que dividirnos, utilizando esa frase que dice que divídelos y vencerás. Ahora es el momento en donde nos vamos a unir y les vamos ahora a vencer a ellos con una paliza de 4 votos sí contra esos que siempre se han aprovechado y han querido vivir a costillas del Estado. Lamentablemente hay mucha gente que se dejó llevar por la tinta, y quiero hacerles una prueba, para finalizar. El delincuente dice que se dobla y se pasa al otro lado.
¿Y qué tal si le doblamos de manera horizontal? Ya no se va a pasar a ningún lado. Entonces, lógicamente que así nos manejaron, nos manipularon y hoy estamos con el futuro de nuestro país en nuestras manos. No perdamos la oportunidad de que vivamos con seguridad, en paz, en armonía y más que todo, que nuestro país sea de trabajo, sea de esfuerzo, sea de dedicación, de toda esa gente trabajadora, honesta que tenemos. Heredemos a nuestros hijos, como decía, un país libre y soberano. Quería meter una cosita muy criolla, pero realmente que creo que cabe para hacerlo ameno al final. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de doblar de la Constitución a Correa y metérsela en sus manos. Donde le duela. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.